cuidador de adultos mayores debe ser una persona capacitada. Su labor consiste en el bienestar integral del adulto mayor, atendiendo con calidad y calidez sus necesidades. ¿Por qué la importancia de la asesoría de un geriatra en el cuidador? ¿Qué hacer y no hacer para su desempeño óptimo como tal? Todo esto hoy en Hablemos de Diabetes. Bienvenidos a Hablemos de Diabetes. Les recuerdo que en el programa pasado estuvimos hablando sobre las demencias en el paciente con diabetes y hablamos algo muy importante, que hay manera de prevenir que este paciente desarrolle demencia. Sin embargo, en muchas ocasiones el paciente que acude con nosotros ya trae un diagnóstico de demencia y en ocasiones esta enfermedad ya está muy avanzada, por lo cual tenemos que dar un tratamiento adecuado. Pero en este punto el cuidador principal juega un papel fundamental. Y el cuidador puede ser un miembro de la familia o puede ser alguien externo. Pero como veremos en este programa, la parte o el apoyo del cuidador es algo muy importante en el cuidado del paciente. Nuevamente le doy las gracias a la doctora Sara Aguilar por estar con nosotros. Y doctora, ¿cuál es el papel, la misión del cuidador y cómo puede ayudar a mejorar la memoria de un paciente que tiene demencia? Claro, definitivamente el cuidador es una parte fundamental si buscamos una atención integral en este sujeto o en este enfermo, debido a que lo que el cuidador nos pueda aportar tanto en la evolución de la enfermedad como en la atención de la enfermedad siempre va a ser importantísima. Específicamente en memoria, el cuidador puede participar en una situación muy práctica, que es dejarlo que él siga haciendo lo que le es posible. Tenemos muchos ejemplos de familias. Tenemos la familia que piensa que esto ya es progresivo, que ya no hay nada que hacer y se desentiende un poco del caso. Pero tenemos la familia donde pues tratan de sobreprotegerlo, de sobrecontenerlo, y esto hace incluso que el paciente se vuelva más dependiente para sus actividades de la vida diaria, desde ir a acompañarlo al baño hasta alimentarlo. O el paciente que se desentiende completamente de la enfermedad. Yo creo que hay mucho que hacer, pero algo muy importante es orientar a estos cuidadores, saber hasta dónde pueden hacerlo ellos y saber cuándo ya no lo pueden hacer. Entender que el cuidador también es una persona que está quizás en la etapa de su desarrollo profesional, personal, y que tener a cargo una persona con deterioro cognitivo, con una demencia en etapas moderadas o avanzadas, siempre va a traer consigo pues mucha sobrecarga o mucho cansancio. Por supuesto que hay dominios cognitivos donde yo preferiría que un profesional de salud se encargue de orientarlos cómo pueden estimularlos, pero en casa se pueden hacer muchas cosas, desde colocar un calendario visible, desde pedirle al enfermo que haga una agenda, que escriba todas las actividades que va a realizar en el día y que en la noche la revise y que vea qué logró hacer. Esto es una forma de organizar las actividades que va a hacer en un día y esto permite estimular la memoria, por ejemplo. Okay. Solo me entró la duda, ¿en México hay algún dato sobre quién es el cuidador principal en una persona con demencia? Es decir, ¿es mucho más frecuentemente un familiar, el hijo, sí, claro, o habitualmente es alguien externo? Sí, se reconoce que el cuidador es la persona con la que vive o con la que convive más tiempo el enfermo. En México, el primer lugar es el esposo o la esposa, el cónyuge. Después siguen los hijos y después pues algún otro familiar cercano. Donde se ha estudiado más el fenómeno de quién cuida es cuando se evalúa la sobrecarga o el colapso en el cuidador, que lleva de la mano al maltrato. El maltrato en el paciente con demencia desafortunadamente es muy frecuente. Existe este binomio entre cuidador y paciente donde el cuidador se agota, se cansa, se sobrecarga y una forma de reaccionar es el maltrato. Y existen muchas formas de maltratar a estos pacientes con demencia, desde dejando de hacer o de ofrecer los cuidados en salud que requiere, hasta el maltrato psicológico, diciéndole que es una carga, que ya no pueden atenderlos, que se los van a llevar a instituciones, o otros tipos de malos tratos, ¿no? Desde el abuso financiero, por ejemplo. Entonces sí, se reconoce en nuestra población, en nuestras familias, donde somos incluso muy diferentes a las familias de otros países,
y siempre hay tendencia a estar unidos, a estar juntos, pero esto también favorece a que haya más riesgo de tener este tipo de problemas, como son los malos tratos en las personas con demencia. Lo que interesante, en este segmento hemos estado hablando de la importancia del cuidador del cuidador primario en el control o el cuidado del paciente que tiene demencia, y en los siguientes minutos estaremos viendo qué actividades es importante que este cuidador haga para que ayude realmente al paciente que tiene demencia, y definitivamente este cuidador pues también tiene que recibir un entrenamiento, ¿no?, para poder brindar una atención adecuada a su familiar. Volvemos. En Instituto Metabolia conocemos el gran trabajo que implica el cuidar a una persona con demencia. Por ello, es importante que el cuidador principal tenga buena salud, tanto física como emocional. Metabolia le ofrece un modelo de atención integral con el objetivo de aumentar su bienestar. En el segmento anterior estuvimos viendo que también la sobreprotección del cuidador al paciente que tiene demencia no es algo que favorezca. Por lo tanto, doctora, ¿cuáles serían o qué tareas debería de hacer el cuidador para favorecer justo esta independencia en el paciente que ya tiene demencia? Claro. Lo más importante es repartir el cuidado, que el cuidado no caiga sobre una sola persona. Y yo creo que aquí es donde la comunicación con la familia es muy importante. Tanto el médico como algún otro participante de los cuidados en salud debe favorecer que haya esta comunicación y este equilibrio en el cuidado. Tradicionalmente en México se decía quien va a cuidar al adulto mayor es la hija soltera que nunca se casó y que bueno, se ganó el título de cuidadora de los papás. Pero bueno, esto ha cambiado, ya las mujeres cada día están más inmersas en la actividad laboral y ya no es un modelo que debemos de seguir perpetuando o imitando. Este cuidado debe ser equilibrado, debe ser repartido y analizado, porque a veces no se puede ofrecer en casa y no por eso es una familia mala o debe ser mal calificada. Hay instituciones que ofrecen cuidados adecuados para este tipo de perfil de pacientes, donde a lo mejor va a estar más atendido, más cuidado, más organizado las necesidades que requiere. Quizás lo más importante es entender que estas personas van cambiando sus necesidades conforme va caminando la enfermedad. Quizás en las etapas tempranas pues es la memoria, pero después se agregan los síntomas conductuales y cambian, a veces decimos la personalidad, se vuelven agresivos, irritables y se empiezan a conflictuar las familias. Y lo que se necesita es saber en qué etapa de la enfermedad y qué necesidades tiene. Entonces, este acompañamiento de la enfermedad junto con el cuidador siempre va a ser muy importante que haya un médico. Para finalmente decirle a este cuidador que se autoevalúe, que en el momento donde él se sienta cansado, agobiado, existen respiros, existen oportunidades para que él pueda descansar, quizás decir, el fin de semana yo no voy a cuidar a mi familiar, y eso no es malo, es permitido y además es más sano para el cuidado del enfermo. O sea, es ir pasando la estafeta, no quedarse con toda la sobrecarga. Con toda la carga. ¿Y qué sería lo que no debe de hacer el cuidador? Habíamos hablado un poquito sobre que de repente podemos ser sobreprotectores o al contrario, ¿no? Claro. Ignorar a nuestro familiar. ¿Qué es lo que no debe de hacer el cuidador que puede repercutir finalmente en el cuidado del paciente con demencia? Sí. Pues guardar silencio, pensar que esta enfermedad ya no hay nada que hacer, yo creo que eso es un error, tiene que pedir ayuda, pensar que esta enfermedad tiene muchas fases y lo más importante que cuando él se sienta cansado, agobiado, pues también lo manifieste. Por supuesto, está el otro extremo, estas familias que luego tratan a los adultos mayores como niños. De hecho, hay un término de infantilización en una persona mayor. Entonces, lo sobreprotegen tanto que le impiden que esta poca reserva funcional que tienen estos enfermos la desarrollen o la mantengan. Entonces, si el enfermo puede valerse por sí mismo para bañarse con una ligera supervisión, adelante, que lo haga, que lo deje comer, aunque se tarde mucho tiempo en comer o en vestirse, que le permita al enfermo elegir la ropa que quiera utilizar, que le permita finalmente mantener su dignidad como ser humano y no sobreprotegerlo ni por el otro extremo descuidarlo. Sería un equilibrio entre estos dos puntos. Claro, pero para eso es fundamental la intervención justo de los geriatras
que van a ir viendo justo en qué etapa se encuentra el paciente y van orientando al cuidador, porque el cuidador pues de repente se encuentra la familia con que su familiar tiene demencia y no vienen preparados para esta enfermedad, y por eso es la importancia de acercarse con esta especialidad de la medicina, que es los geriatras, quienes pueden orientar perfectamente hacia dónde se debe de ser el mejor cuidado para nuestro paciente. Volvemos. Es común que no se le preste atención al desgaste que pueda tener el cuidador principal de una persona con demencia. Entonces, es fundamental saber identificar cuando la persona ya presenta síndrome de desgaste del cuidador y con quién debe atenderse. El cuidador primario es la persona que se hace cargo de la mayor parte del cuidado y apoya tanto en casa como en el hospital o las consultas. Al ser cuidador primario suelen cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Podemos llegar a presentar algunos problemas que incluyen la falta de apoyo de otros familiares, modificación en mi estilo de vida, lo que conlleva un descuido de mi propia salud, tal vez no contar con la información médica suficiente para cuidar a mi familiar y un deterioro en mi tiempo libre y en mi red social. Otros síntomas que puedo presentar es dolor de espalda, cansancio, alteraciones de sueño y en ocasiones presencia de emociones que muchas veces son negativas e intensas, como la irritabilidad, el enojo, que si se mantienen por mucho tiempo pueden llevarnos a complicaciones como depresión y ansiedad. Estos cambios llegan a afectar hasta el 75% de las personas y suelen impactar en nuestro bienestar emocional, físico y económico. Recuerden que la atención psicológica tiene por objetivo ayudarles a afrontar los problemas de una manera efectiva. Así que venga a Instituto Metabolia, donde podremos ayudarle a cuidarse para que pueda seguir cuidando. Continuamos hablando sobre la importancia del cuidador primario en el cuidado del paciente con demencia. Y doctora Sara Aguilar, ¿qué intervenciones o qué le podemos recomendar a ese cuidador para que no sienta esta sobrecarga de la que estábamos hablando en el segmento previo? Claro. La recomendación principal sería saber qué necesidades tiene el enfermo. Si son etapas tempranas, quizás programas de estimulación cognitiva. Ahora en la ciudad se ofrecen muchos espacios para poder ofrecer a estos enfermos la convivencia con personas mayores, pero también se estimula la parte física con ejercicio y también la parte cognitiva con ejercicios mentales. Deseamos mucho o fomentamos, por ejemplo, en el instituto, que algo que les ayuda a estas personas mayores es la estimulación cognitiva individualizada, saber qué les gusta hacer, cómo lo venían haciendo. Entonces, que el cuidador investigue más sobre qué deseos o qué necesidades prevalecen en estos pacientes siempre ayudará a que el cuidador también se comunique mejor con él. Definitivamente esta enfermedad tiene muchas fases y puede ser que el enfermo esté en una fase de muchos problemas conductuales, esté agresivo, esté deprimido, pero también tiene fases donde quiere seguir hacerse sentir útil. Entonces yo recomendaría que en la propia casa se le estimule a que sigan haciendo ellos cosas por ellos mismos y que puedan trabajar esta parte juntos. Por supuesto, el cuidador debe de recibir orientación. Yo creo que es una parte fundamental para evitar tanto el colapso, el agobio y de la mano el maltrato al adulto mayor. Por supuesto. Pues muy interesante el tema que hemos abordado el día de hoy. Y doctora Sara Aguilar, ¿qué recomendaciones, qué conclusiones podría dar a las personas que nos ven? Primero, reconocer este problema. Segundo, que el cuidador se sienta acompañado. También acercarse, ahora ya en internet hay muchos otros programas de estimulación cognitiva accesibles. Nosotros tenemos unas pautas de estimulación cognitiva que ponemos a su disposición en la página del instituto en el servicio de geriatría, donde ahí se orienta sobre cómo mantener la independencia de estos enfermos, ayudándolos a paso por paso qué hacer y de acuerdo a las necesidades o más que nada a los deseos de cada enfermo, estimular qué parte cognitiva les gustaría realizar. Por ejemplo, la pintura, el dibujo, pero también hay personas que les gusta hacer labores de jardinería o labores culturales y finalmente estimular la parte cognitiva de acuerdo a sus necesidades. Creo que más que darles un libro y haga estos crucigramas o estas sopas de letras, mejor saber qué deseos tienen y cómo los pueden realizar. Es una parte fundamental reconocer
la historia de vida de estos enfermos. Hay otra estrategia muy bonita que se llama reminiscencia. Reminiscencia es recordar el pasado. Entonces se le puede invitar a esta persona que consulte sus fotografías, sus historia de vida por etapas, qué vivió en la etapa de la niñez, qué vivió cuando era un adulto joven, en la adultez, y qué recuerdos positivos y también negativos son los que lo acompañan en esta etapa de la vida. Y eso les favorece mucho estimular la memoria. Perfecto. Perdón, ¿estos manuales dónde los pueden conseguir los pacientes, las personas? Sí, entran directamente a la página del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, específicamente en el link del servicio de geriatría. Ahí encontrarán las pautas para la estimulación cognitiva en los adultos mayores con demencia. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, por nuevamente su tiempo, su experiencia, y pues los invitamos a un próximo programa donde estaremos platicando de temas tan relevantes como el que hemos hablado el día de hoy. Los esperamos.